El disparo me arrojó contra una barandilla baja a su lado. Sin que pudiera hacer absolutamente nada, perdí el equilibrio y me dejé caer. Leon saltó para socorrerme en un acto de desesperación, sujetándome de una mano, y una vez que logró cogerme del antebrazo, di un vistazo hacia abajo y notó que el suelo del sótano estaba a decenas de metros por debajo. Ni siquiera la luz llegaba hasta allí. Le solté la mano a Leon, quien intentó desesperadamente agarrar mis dedos. Lo rocé y caí. El grito desesperado de Leon resonó a través de todo el complejo subterráneo. Mientras descendía, disparé un gancho que se aferró a la baranda de una escalera algunos pisos más abajo. Afortunadamente, la soga salió disparada y su otro extremo quedó sujetado a mi cinturón. El tirón de la cuerda amortiguó mi cuerpo, pero me produjo un fuerte dolor en el hombro herido. Apreté los dientes y me tambaleé hacia atrás y adelante como un péndulo, hasta que finalmente aterricé en la escalera del piso de abajo. Eso fue divertido, Leon, dije mirando hacia arriba, y luego le envié un saludo. A continuación, salté de la escalera y corrí a mi próximo destino. Atravesé corriendo los canales subterráneos. Mi cuerpo estaba repleto de heridas, y mis pisadas no eran tan seguras, producto de la pérdida de sangre. No había logrado detener la hemorragia. Una vez en la entrada de la alcantarilla, me deshice de varias armas. Lo único que tenía que hacer ahora era asegurarme una vía de escape tal si fuera una intrusa. En la salida, en un armario de la estación del subterráneo, había un kit de primeros auxilios y algunas municiones. Si lograba llegar allí, también podría lograr conseguir el resto. Cada vez el viento se volvía más denso, el aire más húmedo y un olor nauseabundo se propagaba por todo el canal. Las alcantarillas no eran un lugar ideal para jugar con algunas heridas abiertas. Temblorosa, participé en una carrera con las ratas del túnel. Sonreí, no me rendiría tan fácilmente. Un lugar horrible y yo en un estado lamentable. Era una situación que había experimentado en varias oportunidades. Recordé que una vez me había infiltrado en un grupo de trabajadores estacionales que cosechaban patatas dulces. Todos fueron trasladados a una granja en un viejo camión, donde tuvieron que dormir en una pocilga y llenar las cestas con patatas todo el día. Pero una vez que yo descansé del trabajo forzoso y casi no podía mantenerme en pie, me vi obligada a derramar los pesticidas. Había visto cómo los hombres se bañaban entre los productos químicos mientras trabajaban y cómo luego sufrían una seria intoxicación. El dueño de la granja no tenía seguro de vida para los hombres y no le importó en lo absoluto. Los pobres hombres tenían abscesos gigantes en sus cabezas y en sus ingles. Todos fueron afectados por la misma enfermedad. Luego llegaron los mareos, más tarde las convulsiones por el dolor y finalmente la muerte. Los muertos ni siquiera tuvieron un sepelio decente, sino que fueron enterrados rápidamente en el bosque por sus colegas. Había visto todo tipo de sufrimiento que este mundo tenía para ofrecer, así que no era muy difícil para mí atravesar el alcantarillado en esas condiciones. Pero aunque pensaba en alguna manera, no podía hacer nada contra mis heridas mientras mis fuerzas desaparecían y mi agotamiento se volvía más intenso. Tenía que salir de allí, rápido, no solo por la suciedad. El desagüe era un verdadero paraíso para los monstruos, especialmente las armas biogenéticas con el nombre de Hunter, unos monstruos gigantes con garras afiladas y aspecto de rana. Se habían convertido en un gran problema. Afortunadamente llevaba conmigo un buen arsenal de armas, 3 granadas de mano y una ametralladora cuyas balas estaban dispuestas a dejar caer como lluvia sobre los miserables monstruos. Sin embargo, únicamente era posible siempre y cuando hubiera una distancia suficiente. Por desgracia, los Hunter poseían una enorme elasticidad que les permitía reducir la distancia en un abrir y cerrar de ojos. En circunstancias normales habría sido fácil resistir a la primera oleada y atacar, pero en estas condiciones no tenía las fuerzas necesarias para hacerlo. Una decisión tomada en una fracción de segundos más tarde sería suficiente para que sus garras cortaran mi garganta. Además, mis balas no provocaban ningún daño significativo en los monstruos. Una vez que los enemigos me alcanzaron, ni siquiera la ametralladora resistió. Una y otra vez fui herida en las piernas y los brazos por sus gigantescas garras, a pesar de no haber sido heridas peligrosas. Si fueron lo suficientemente profundas para que continuara perdiendo sangre. Con un tratamiento germicida, tales lesiones no eran realmente un problema, sin embargo no podían ser desatendidas. Perdía y perdía más sangre, y con ello mi vitalidad se desvaneció y el cansancio me invadió.
Tenía que conseguir un kit de primeros auxilios y luego llegar al hotel Apple Inn, donde mi cuenta ejecutiva me estaba esperando. Ahí también podría relajarme un poco del estrés. Un incontable número de monstruos parecía haber tomado las alcantarillas. Lentamente pero constante, el gran arsenal de municiones comenzó a cortarse. En algún lugar de este canal tenía que estar la salida. Trepé una escalera de hierro y llegué al final de la estación del subterráneo. Fue entonces cuando me desinfecté las heridas y las cubrí con una pomada antibiótica. Luego suturé las heridas más grandes y las vendé. Ahora me parecía una momia. Se supone que nadie en esta ciudad podía quejarse de eso. Por último, me inyecté un analgésico y abandoné la estación. Un siniestro graznido se oyó en el lugar. Eran cuervos. Cuando miré hacia arriba, vi decenas de aves con plumas negras dando vueltas sobre mi cabeza. Con una escopeta y un par de golpes desde esa distancia sería un blanco fácil. Eso, sumado a si estuviese en pleno uso de fuerza, sin duda lo hubiera intentado. La señal del hotel Apple Inn estaba ahora a la vista. Corrí, pero mis pasos se volvieron más pesados y más inestables. Era como si alguien me agarrase el tobillo para arrastrarme hacia atrás. Había logrado acallar el dolor con los analgésicos, pero no pude detener el sangrado, y con él el cansancio, así que me desvanecía. ¿Por qué no te mueres ahora? Solo olvídate de todo, acuéstate y duerme, pensé, mordiéndome los labios y concentrándome en el dolor. Traté de luchar contra ese deseo traicionero y corrí más lejos. No se me permitía detenerme de ninguna manera y mientras continuaba moviéndome, me acercaba a mi destino hasta que finalmente llegué al hotel. El Apple Inn era un hotel de negocios que obviamente tenía días mejores. Empujé la puerta de entrada de cristal y se dejó caer en el vestíbulo. Los cuervos se lanzaron contra la puerta intentando atraparme. Tan rápido como pude, atravesé la entrada manchada de sangre y me dirigí hacia las escaleras. En el fondo se oyó el ruido de vidrios al caer. Probablemente la puerta de entrada se rompió, pensé. Entré en un ascensor con un cadáver en el suelo. Disparé una bala en la cabeza del zombie antes de que éste pudiera ponerse de pie. Cuando por fin el ascensor llegó a la planta designada, la puerta se abrió con un fuerte chirrido. Rápidamente me aseguré que el pasillo estuviera vacío y me dirigí hacia la habitación, donde acabaría con mi misión. Una vez allí, puse mi mano en el picaporte de la puerta y esta se abrió sin más. La decorada habitación barata apestaba a muerte, pero ese olor estaba presente en toda la ciudad. Estrictamente hablando, la ciudad entera estaba llena de muerte, pero aquí el origen del olor desagradable provenía de debajo de la mesa. Hace algunas horas, ese hombre probablemente aún estaba vivo y era un empleado de la corporación Umbrella, bajo las órdenes de Wesker, como un espía, por así decirlo, pero para Umbrella solo cumplía el papel de un simple empleado, sin ninguna posición que le permitiera conocer sus negocios secretos, aunque no era su trabajo averiguarlos. La pantalla y el emisor estaban sobre la mesa. La pantalla estaba parpadeando. El rostro despiadado de un hombre con gafas de sol apareció. ¿Decepcionado? ¿Por qué? Tomé una caja con ampollas y la sostuve en dirección a la pantalla. ¿Ves? Ahora balanceaba la caja frente a la pantalla. Estas son las muestras del virus G, de Birkin. Hace algún tiempo me había infiltrado en una organización delictiva en los Estados Unidos, que estaba formada y dirigida por China. Ya poco tiempo después de mi ingreso, llamé la atención de los empresarios y obtuve su confianza. Por supuesto, de esta manera me gané los celos de mis hermanas en la organización. Mi crecimiento se dio en el mismo momento en que la propia organización tuvo un ascenso considerable. Una pequeña pandilla que nadie conocía se convirtió en una de las principales asociaciones chinas en medio de todas las organizaciones subterráneas norteamericanas. El crecimiento del grupo iba tan rápido que incluso el gobierno de los Estados Unidos reaccionó y, por supuesto, apareció el odio de varios competidores. Finalmente, la organización fue intervenida por el FBI, pero para aquel entonces yo ya me había retirado. Poco después, Wesker entró en mi vida. En aquel entonces él estaba en contacto con una organización enemiga de la corporación Umbrella y andaba en busca de agentes secretos de primera clase.
Tras haber hecho profundas investigaciones sobre mí misma, llegó a la conclusión de que era la adecuada para llevar a cabo el trabajo. A un lado del emisor había una caja abierta, y en ella un arma extraña con un sistema incorporado de propulsión y un torno masivo que le permitía disparar una soga con un gancho en su extremo. Era un arma muy inusual. En el borde de la pantalla había un mapa, en el cual tenía un punto marcado con una flecha roja. Y el emisor se apagó. Si el virus T ya ha causado este infierno, ¿qué podría estar planeando Wesker con el virus G? No importa cuál cruel fuera el infierno, estaba decidida a sobrevivir también esta vez. Después de todo, el planeta Tierra entero era un infierno, de todas maneras. Para Wesker, solo realmente útil era importante, y tenía un cierto afecto por mí. Era típico en Wesker abandonar a las personas que ya no le eran útiles. Yo lo entendía muy bien. Ella no actuaba diferente después de todo. A continuación, abandoné el hotel.